Aleluya, gloria al nombre de nuestro Señor. Y delante de ese santo Dios levantamos una oración. Esta hora que la palabra del Señor va a ser compartida. Padre santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia preciosa, soberana, hermosa y santa, Señor, a darte la gloria, a bendecirte, a, Señor, mostrar nuestras acciones de gracias y traer nuestras rogativas también. Sabemos, Dios mío, Señor, de nuestra gran necesidad y de tu gran poder y de tu disposición buena para con nosotros. Nos lo demostraste, Señor, al mandar a tu Hijo, al morir por nuestros pecados. Y en esta hora te damos, Señor, muchas gracias por poder ver rostros amados y por tener el privilegio de compartir tu palabra. En esta hora, Dios mío, danos la atención, Señor, que ella se merece, el corazón manso que ella requiere, Señor, y la claridad a este predicador para anunciar las virtudes de aquel que nos pasó de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo está Christ Family en esta mañana? ¿Contentos? Amén. Continuamos con nuestra serie en el libro de Hebreos, mis amados hermanos. Y para estos efectos yo te voy a pedir que abras la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Hebreos capítulo 5 nos lleva al mensaje del día de hoy titulado Cristo Jesús el mejor mediador. Cristo Jesús el mejor mediador. Hebreos capítulo 5 del verso 1 en adelante dice así la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Habiendo ya cubierto los primeros 4 capítulos del libro de Hebreos, es algo que ya es evidente de que el propósito del Espíritu Santo, a través del escritor de Hebreos, es afirmar en la mente y en el corazón de sus oyentes la supremacía de Cristo. Ellos estaban saliendo del judaísmo y tenían que abandonar viejas creencias y viejas lealtades. Y a través de este libro precioso son llamados a contemplar la siguiente verdad. La verdad de que Cristo es la mejor palabra, Cristo es el mejor reposo, Cristo es el mejor sacerdote, Cristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés y mejor que Josué. En una palabra, Cristo es mejor. Nosotros no somos hebreos, creo que no hay muchos hebreos acá, o en nuestra mayoría no hemos salido del judaísmo, pero enfrentamos un reto similar: el entender que no hay nada ni nadie que satisfaga la necesidad del alma como Cristo Jesús. Y esta es la batalla de la fe. La batalla de la fe es creer en el Hijo de Dios, perseverar en esta fe, sabiendo que no hay reposo que el mundo ofrezca, sabiendo que no hay líder que se levante, sabiendo que no hay amor o revelación superiores
a la que Dios nos ofrece en el Evangelio de su Hijo. Cristo, en realidad, hermanos amados, es desplegado en esta carta como el Ser Supremo. Cristo es mejor. Y este capítulo que tenemos hoy delante de nosotros, el capítulo 5, nos enseña, hermanos, de que Cristo es el mejor mediador. Ahora abramos nuestro tiempo juntos entendiendo qué es lo que es un mediador y por qué necesitamos uno. ¿Qué es un mediador y por qué necesitamos uno? Un mediador es definido como alguien señalado o escogido para arbitrar o para mediar entre dos partes que están en conflicto, enemistad o desacuerdo. Eso es lo que hace un mediador. Media o arbitra entre dos partes que están en desacuerdo. Hace unos años yo tuve la oportunidad de estar en una mediación laboral. Por un lado estaba una compañía representada por un par de gerentes y un abogado. Del otro lado estaba otro abogado y estaba un empleado que estaba demandando a esta compañía. El abogado nos instruyó a nosotros que ni siquiera viéramos al empleado, que no le diéramos la mano, que no hiciéramos contacto visual, porque cualquier muestra de amabilidad, cualquier muestra de condescendencia podía ser mal interpretada por la otra parte. Y así entraron las dos partes con las caras largas, sin darse la mano, sin siquiera saludarse. Pero en aquel lugar había un mediador, había un árbitro, alguien que estaba ayudando a mediar entre aquellas dos partes. Yo no sé cómo aquella persona lo hizo, hermanos, pero después de 3 o 4 horas de mediación, terminaron las dos partes dándose la mano, saludándose, deseándose un buen futuro. Y esto es lo que hace un mediador, es alguien que arbitra, alguien que media entre dos partes que no se entienden, entre dos partes que están en conflicto, enemistad o desacuerdo. Y usando esta definición debemos decir, hermanos, que no hay una enemistad, un conflicto más grande, un desacuerdo como el que existe entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se ha amotinado en contra de Dios. El hombre se ha rebelado en contra de Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. El hombre quiere vivir en independencia de su Creador. Los conflictos que hay entre nosotros son simplemente un reflejo del conflicto que tenemos con Dios. Y de tal manera, hermanos, el conflicto es tan grande. La diferencia de naturalezas es tan grande. Dios es santo, perfecto, constantemente puro. El hombre es perverso, el hombre está lleno de iniquidad, que es necesario un mediador. Cuando el hombre pecó en el Edén, el Señor lo sacó del huerto y le dice: no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor dice: yo no voy a contender con el hombre para siempre. Hay enemistad, hay conflicto a causa del pecado del hombre, a causa de la desobediencia, de la rebeldía del hombre. Isaías, hermanos, cuando contempló la santidad de Dios, se dio cuenta que no podía haber comunión entre Dios y hombre. Y de tal manera él viene y dice: ay de mí que soy muerto, porque soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que es inmundo de labios, y mis ojos han visto al Rey. ¿Qué hacemos con ese gran conflicto? ¿Qué hacemos con ese gran problema? Es necesario un mediador. ¿Sabes quién entendió muy bien su necesidad de un mediador? Job. Job entendió su necesidad de un mediador. Capítulo 9 de Job, versos 33 al 35. Job está en una situación en donde ha sido afligido en su cuerpo, en donde ha caído enfermedad sobre su piel, en donde ha perdido todo lo que tiene, y él está discutiendo y quiere discutir con Dios, pero él entiende que necesita un mediador, y él viene y exclama y dice: Dios no es mortal como yo, por eso no puedo discutir con Dios o llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que nos pudiera acercar el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría yo aterrorizado de su castigo. Entonces,
Si hubiera un mediador, podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Necesitamos un mediador. Hermanos, y no hay mediador más grande que Cristo Jesús. De tal manera que ese mediador es necesario, porque como dice el salmista, Dios es un juez justo y Dios está airado en contra del impío todos los días. Yo no sé si ese retrato de Dios cabe en tu teología, especialmente ahora que se enfatiza el amor de Dios, pero en Dios conviven juntamente el amor y la justicia, y Dios no puede simplemente venir y desatenderse del pecado que está enfrente de él. Su reacción justa es la ira, todos los días. Por eso necesitamos un mediador. Ahora, ¿cómo un mediador era nombrado y cuál era su función? Bueno, la palabra del Señor nos enseña acá de que el mediador, en primer lugar, debía ser seleccionado por Dios. Porque todo sumo sacerdote, el sumo sacerdote actuaba como un mediador en el Antiguo Testamento, es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. ¿Quién lo escoge? Lo escoge Dios. El hombre no puede escogerse a sí mismo como mediador, el mediador debe ser seleccionado por Dios. Verso 5 dice, por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose él sumo sacerdote, sino fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea que el mediador debe ser escogido por Dios, porque Dios es la parte ofendida. Dios es el que ha sido insultado en su santidad, y Dios escoge a un mediador. Ahora el mediador debe entender de que estaba ahí en favor de los hombres. Verso 1, es constituido a favor de los hombres. El mediador debe tener clara su función intercesora. Está ahí a favor de los hombres para lograr que Dios aplaque su ira y esté satisfecho. Este gran conflicto, hermanos, no le roba nada a Dios, pero los hombres lo perdemos todo en este conflicto y necesitamos ese mediador. Ahora, ¿qué es lo que hace el mediador? El mediador tiene como función presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Nota el plural, ofrendas, sacrificios. Porque fueron muchas ofrendas y muchos sacrificios los que se presentaron en los tiempos del Antiguo Testamento. Ríos de aceites, sangres de toros y machos cabríos fueron derramados en los altares de Israel. Estos sacrificios debían ser cuidadosamente presentados, siguiendo instrucciones muy rigurosas acerca de los días, las maneras, etc. Y de esta manera el mediador procuraba aplacar la ira de Dios en contra del hombre. El mediador también enseñaba al pueblo errante acerca del significado de lo que estaba ocurriendo. Oraba por ellos, abría el libro de la ley. Por eso durante los rituales de los sacrificios ellos también eran enseñados. Y se esperaba de que el mediador, sabiendo de que él era hombre también y que él había ofrecido sacrificios por sus mismos pecados, cuando le enseñara al pueblo fuera paciente. Paciente con aquel pueblo, muchas veces ignorante, verso 2, muchas veces extraviado, siempre débil. Y esto, hermano, nos debe llevar a nosotros a un lugar de regocijo. Y presentamos las razones de ese regocijo bajo la siguiente pregunta clave. ¿Por qué para nosotros es buenas nuevas que nuestra confianza esté puesta en la obra mediadora de Cristo Jesús? En primer lugar, contestamos esa pregunta diciendo, hermanos, porque Jesucristo ha sido escogido por Dios, no solo como mediador entre Dios y los hombres, sino que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Dios Padre quien escoge y selecciona a su Hijo como único mediador para resolver el conflicto entre creador y criatura, para traer al hombre reconciliación con Dios. Y esto es posible solo a través de la mediación de Cristo Jesús.
Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo que estás acá, si ese conflicto con Dios no ha sido resuelto, yo estoy para acá, en este lugar, humildemente para decirte que no hay otra manera de solucionar ese conflicto si no es a través del Evangelio de Cristo Jesús. Cualquier otra manera que el hombre quiera usar para mediar entre Dios y sí mismo es un medio falso, es un medio falto, porque Dios es el que selecciona a su Hijo. El único lugar en donde salvación es encontrada es a través del Evangelio de Cristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. No hay otro. El hombre busca mediar, hermanos, a través de la religión, a través de la moralidad, a través del éxito, a través de ritos, a través de supersticiones, a través de presentar ofrendas de su propia imaginación. Todo eso es una cisterna seca, todo eso son rituales vacíos. ¿Sabes por qué? Porque solo Cristo salva. Él es el único mediador. ¿Por qué es buenas nuevas poner nuestra confianza en la obra mediadora de Cristo? En primer lugar, porque Él ha sido escogido por Dios como único mediador. En segundo lugar, porque Jesucristo cumple a la perfección su papel mediador a favor de los hombres. Aquí nos dice este capítulo de que todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y constituido a favor de los hombres. Por eso el hombre es un pésimo mediador, porque los mediadores antiguos, en antiguas dispensaciones, se olvidaban de su papel, y los hombres generalmente cuando se nos da un título se nos va a la cabeza muchas veces, ¿no? No podemos ser mediadores efectivos. Mediadores humanos en el pasado se enseñoreaban del pueblo, trasquilaban a las ovejas, juzgaban mal, eran impacientes con ellos, se robaban los sacrificios y las ofrendas. Pero cuando Jesús vino a interceder y vino a cumplir su labor mediadora, Él sabía de que Él venía a interceder por los hombres y estaba aquí a nuestro favor. Ya lo dice Marcos en su Evangelio, capítulo 10. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Ese es el mediador que a nosotros nos conviene. Y en su papel de mediador, Cristo muestra compasión para con nosotros. En su condición de hombre, Él sufre con nosotros, es tentado con nosotros, pero Él no pecó. En su condición de Dios nos perdona, nos redime, nos enseña y nos enseña con paciencia infinita. A través de los labios de sus profetas, de sus apóstoles, Él nos instruye. ¿Y qué nos instruye? Y nos dice que el único camino hacia Dios es Él. Y no hay fastidio ni desespero en nuestro Maestro. No importa cuán lentos seamos para aprender. Tú sabes de que llegan los apóstoles con el Señor, los discípulos, y le dicen, después de 3 años de estar con Él, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y no hay tono de impaciencia en los labios de este divino Maestro. Hay personas que cuentan historias de sus favoritos maestros en el pasado y dicen, no, yo tuve una maestra que ella era como mi segunda madre y ella me enseñaba y ella tenía una paciencia conmigo y todavía la recuerdo porque me inspiró a ser una mejor persona, es cierto. Pero verdad es que habían malos maestros también, los que sacaban la regla, los impacientes, los que enseñaban mal. Hermanos, pero en Cristo Jesús tenemos a alguien que en su rol mediador es paciente con los ignorantes, con los extraviados y con los débiles. En otras palabras, es paciente con nosotros. Y por eso nos conviene un mediador como Él. En tercer lugar, nos conviene un mediador como Cristo, porque Él presentó ofrendas, las ofrendas de sus clamores y sus lágrimas. Y en el Calvario
Él presentó por nosotros la ofrenda de su vida misma. El pastor José leía la porción del Getsemaní, en donde nuestro Cristo le pedía a Dios el Padre que pasara de él esa copa. Y lo pidió con ruegos y lágrimas, postrado en su rostro. Y no solo los dolores psicológicos y emocionales, sino también espirituales que nuestro Señor debió sufrir aquel momento en el huerto del Getsemaní. Gotas de sangre corrían por su frente. Y Él viene y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no podemos llegar a entender la magnitud del sufrimiento de Cristo en aquel huerto. En aquel huerto, hermanos, Él sabía de que Él se encaminaba al Calvario a morir por pecadores, y ahí la ira del Padre iba a caer sobre Él. Así que Cristo Jesús viene y presenta ofrendas por sí mismo y rogativas por sí mismo, y Él está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y sus ofrendas son sus clamores y sus lágrimas. Y la respuesta del Padre, porque Jesús viene y corona su oración diciendo: Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre se hizo, y Cristo Jesús, nuestro mediador, se encaminó a aquella cruz a morir por pecadores, porque era la única manera de traer salvación a ellos. De tal manera de que Jesús es un mejor mediador, porque es escogido por Dios como único mediador. En segundo lugar, porque Él entiende perfectamente su rol a favor de los hombres. Más en tercer lugar, porque Él presentó ofrendas de clamor y de lágrimas y de intercesión por los pecadores. Yo te desafío que leas Juan 17 y lo hagas sin conmoverte. Cuando este mediador intercede por sus discípulos delante de Dios. Es un pasaje precioso. Cuando el Señor viene e intercede por los suyos. Se dirige al Padre y le dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí está el mediador bendito, intercediendo por sus hijos. Y esa labor no ha terminado, mis amados hermanos. El libro de Hebreos más adelante dice de que Él todavía intercede por nosotros, y Él vive para interceder por nosotros. Eso debe traer gozo y consuelo a nuestros corazones. Este es nuestro mediador. Pero ¿cuál fue la más grande ofrenda y sacrificio que este mediador presentó a favor de los hombres, a favor de los pecadores? La más grande ofrenda, hermanos, es el sacrificio de sí mismo. Porque Jesús es el mejor sacerdote. Él es el mejor mediador. Él es el mejor sacrificio y la mejor ofrenda. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. No lo puede quitar. Sí, pastor, yo sé eso de que no lo puede quitar. Pero ¿sabes qué? Tampoco la religión puede quitar el pecado. Tampoco la educación puede quitar el pecado. La moralidad tampoco puede quitar el pecado. Los valores familiares no pueden quitar el pecado tampoco. La ortodoxia en la teología tampoco puede quitar el pecado.
Lo único que puede aplacar la ira justa de Dios es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, usted habló en contra de la educación, en contra de la teología. No, hermanos. No estoy hablando en contra de la educación. Estudiemos. Jóvenes, estudien. En contra de la teología, tampoco. En contra de los valores familiares, tampoco. Lo único que estoy diciendo, mis amados hermanos, de que no hay poder allí para salvar. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Siéntelo, siente la personalización de esa rebelión. Es tu rebelión, es mi rebelión. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Dios perdona nuestros pecados, hermanos, no es de que Dios se haya vuelto un viejito consentidor en el cielo, que ahora ya se acostumbró al pecado del hombre y dice, al fin y al cabo así son ellos. Cuando Dios perdona un pecado, no es porque tiene un corazón tan grande de que ya no puede enojarse en contra del pecado. Ese contradice el retrato de la Biblia que dice que Dios está irado en contra del impío todos los días. ¿Cómo entonces Dios puede perdonar el pecado? Lo puede perdonar solo en base a la persona y al trabajo del mediador, que es Jesucristo, en donde Él derrama su ira sobre Jesucristo. La ira que nos correspondía a nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y hermanos, por su llaga, por su dolor, por su quebranto, ahora que nosotros somos curados. Así que este mediador nos conviene. No hay mejor mediador, no hay más grande mediador. Él es el único mediador. En cuarto lugar, Cristo Jesús es el mejor mediador por los resultados de su labor mediatoria. Cuando alguien entra en mediación, no se sabe lo que va a pasar. Llega una pareja que está peleándose y está discutiendo y hay un mediador en medio de ellos. El mediador trata de razonar con ella, trata de razonar con él, trata de encontrar un terreno intermedio para que se pongan de acuerdo, pero en realidad nadie sabe lo que va a pasar. Igual en una mediación laboral, viene alguien que demanda a una compañía, la compañía está representada por su abogado, entra un mediador a tratar de razonar, nadie sabe lo que va a suceder. Y por eso Jesucristo es el mejor mediador, por los resultados de su labor mediadora. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 5? Que son los resultados de la labor mediadora de Cristo. Verso 7, Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, atención, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es el mediador que nos conviene por los resultados de su labor mediadora. Hermanos, entendamos que nadie, absolutamente nadie se ha salvado a través de la historia humana a no ser por la mediación del Hijo de Dios. Cuando Él no había ofrecido ese sacrificio en la cruz, Dios había suspendido su ira a través de los sacrificios de la ley hasta el día en que el sacrificio de Jesús sucediera, aquel día en el Calvario. Por el sacrificio de Cristo fueron salvos los que esperaban en Él. Por el sacrificio de Cristo
fueron salvos los que lo vieron y creyeron en Él. Y por el sacrificio de Cristo somos salvos aquellos que sin verlo creemos en Él. Y todos los que creemos en Él, hermanos, somos libres de condenación. Somos libres del poder del pecado. Somos libres, hermanos, de la esclavitud de Satanás. Porque Él es el único y el mejor mediador. El récord de Jesús como mediador es intachable. No ha perdido ninguna mediación. Todo aquel que a Él viene, hermanos, sale con sus pecados perdonados y con vida eterna como galardón. Yo no sé en qué condición vienes tú el día de hoy, pero si tu confianza no está puesta solamente en Jesucristo, estás perdiendo tu tiempo, porque Él es el único mediador entre Dios y hombre. Yo no sé si estás tratando de arreglar tu situación con Dios a través de modificar tu conducta, a través de retomar valores morales. No hay salvación allí. Acércate a Cristo en arrepentimiento y en fe, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único y verdadero mediador, y los resultados de su mediación son excelentes. Por ello, mis amados hermanos, desechemos cualquier otro mediador. El libro de Hebreos se pasa afirmando la supremacía de Cristo, porque nosotros siempre andamos buscando algo mejor y no hay nada mejor que Cristo. Cristo es mejor y Cristo es suficiente. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, una iglesia cristiana, que creían haber encontrado algo más profundo, algo nuevo, algo más emocionante. Les estaban enseñando a adorar a los ángeles. Y Pablo se acerca a la iglesia de Colosas y les dice de que en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Y les recuerda a la iglesia de Colosas, como nos recuerda el día de hoy a la iglesia de Miami, de que si hemos puesto nuestra confianza en Cristo estamos completos. Si Cristo no es tu mediador, no pierdas el tiempo. Que nuestro tiempo en esta vida terrenal es corto y se puede acabar en cualquier momento, pero no pierdas el tiempo. Ve delante del Señor y dile: Señor, yo quiero que tú seas mi mediador. Yo quiero perdón de pecados. Yo quiero, Señor, vida eterna. Oh, mis amados hermanos, la mediación de Cristo nos lleva a vivir vidas de paz y confianza, porque es una mediación que tuvo resultado. Una vez más, Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros somos curados. Así que vivamos en paz y confianza. Si tú eres cristiano, pero tú vives vida de zozobra y de temor, de incertidumbre, aún de depresión o de enojo, yo te pregunto algo, ¿quién es tu mediador? ¿Quién es tu mediador? Recuerda quién es tu mediador. Y si ese mediador es Cristo, entonces ese Cristo te va a llevar a una vida de reposo, porque Él nos va a capitanear más allá de la muerte aún. El hecho de que Cristo sea nuestro mediador nos lleva a vivir vidas de agradecimiento y adoración. No porque debemos, no porque tenemos, sino porque queremos. Vidas de agradecimiento y adoración porque hemos entendido la gran mediación de Cristo, que siendo el resplandor mismo del Padre, como dice Hebreos capítulo 1, y siendo el mismo resplandor de la gloria de Dios, purgó nuestros pecados a través de el sacrificio de sí mismo.
No le dijo a un ángel que fuera a morir por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Qué gozo, qué alegría tener tan grande Salvador. ¿Sabes qué debe mortificar esto en nuestras vidas diarias? El pecado de la queja. Que nos levantamos muchas veces quejándonos de la vida, del trabajo, del tráfico, del calor, del frío, de la iglesia, del pastor, del diácono, de la esposa, y llenamos nuestra atmósfera con la queja. Hermanos, pero si hemos entendido de que Dios señaló a Cristo para que fuera mediador por nuestros pecados, y Él entendió cuál era su misión y lo hizo al ofrecerse a sí mismo como sacrificio para que nosotros tuviéramos paz con Dios, ¿sabes lo que debe suscitar eso en el alma? Alabanza, acción de gracias y adoración. Entonces nuestros corazones se llenarán de canto, de gozo y de descanso. Yo quiero terminar parafraseando un precioso himno, pero que al nosotros escuchar las letras de este precioso himno, nosotros meditemos en la labor mediadora de Cristo y digamos verdaderamente, entiendo poco acerca del precio que tuvo que ser pagado por mis pecados. Enséñame, Señor. Y Él es paciente con todos nosotros que somos débiles, que nos extraviamos y que muchas veces buscamos algo mejor en donde no hay nada mejor. Cristo es el mejor mediador. Y dice así el coro: ante el trono celestial Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Pero pastor, ¿qué pasa cuando caigo en tentación? Cuando peco. ¿Qué pasa cuando traigo deshonra al nombre de ese Señor a través de mi debilidad, a través del engaño del pecado? Escucha. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios del justo aceptó su sacrificio hecho por, levante la mano, por mí. Cerramos nuestros ojos en esta hora. Qué mediador, mis amados hermanos. Qué mediación tan perfecta. Y qué gozo contarnos en el número de aquellos que hemos venido a ser herederos de una salvación que no nos merecíamos. Solo podemos decirte gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Dios de misericordia. Porque por gracia nos llamaste a este estado, Señor, de salvación a través de la mediación de Cristo. Oh Señor, que no se nos grabe, que no se nos olvide, Señor, esa imagen, que quede grabada en nuestras mentes, de Cristo en el Getsemaní, obedeciendo, de Cristo en el Calvario, muriendo. Que no se nos olvide la imagen, el retrato de Cristo en el cielo, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por tan grande salvación. Y Padre Santo, yo te pido por aquellos que en este momento están afuera, Señor, de esa obra mediadora.
que por necedad, Señor, que por debilidad, que por pecado, no importa la razón, que están en esta hora, Señor, fuera de esa labor mediadora. Yo te pido, Señor, por las misericordias y por el amor de tu nombre, que los atraigas a ti, Señor. Aún si están el día de hoy en este lugar, Señor, que ellos abandonen, Señor, cualquier otra esperanza y pongan su esperanza solo en Cristo Jesús, porque solo en Él hay salvación. Gracias te damos, bendito Redentor.